lo habíamos anunciado, vamos a tomar contacto a partir de ahora con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, ha sido un proceso larguísimo poder hacer modificaciones en las notarías. De acuerdo a lo que ha tramitado el gobierno en esta ley que ya se va a convertir finalmente en una norma, ¿qué es lo que se gana con este procedimiento y esta ley? Bueno, esta es una ley que establece que determinadas declaraciones unilaterales que se realizan ante notario no tengan que realizarse a través de este procedimiento y por tanto determinados trámites no van a tener que realizarse con esta formalidad. Es un avance, por cierto, que todavía tenemos que impulsar una serie de otras iniciativas que permitan, esto es bien importante, siempre preservar la fidelidad de los procedimientos, de manera tal que se acredite de la forma que corresponde, por ejemplo, cuando una persona expresa su voluntad en otro sentido, pero en este caso lo que se ha buscado es que determinados trámites no cuenten con este requisito de realizarse ante notario, por eso se habla de desnotarización, y creemos que es un avance en el sentido de que las personas primero no tengan que hacer un trámite que les cuesta tiempo y dinero, y por tanto de esta forma se facilita la forma en la cual se realizan, insisto, muchas de estas declaraciones. Ministro, y esto es todo lo que se pudo avanzar, porque la gente, lo veíamos con Francisca Cárdenas hace algunos minutos, decía, estos son trámites que no son habituales. De hecho, los más habituales son un 85% y no están incluidos acá. Por ejemplo, hay 10 certificados de la Liga Profesional que otorga carácter de sociedades anónimas deportivas, permiso de alteración de edificación, poder suplente de agente de aduanas. Son algunas de las 10, cuando las más utilizadas por la población y que representan también el 85% de las ganancias son todo tipo ahí de declaraciones juradas, certificados de residencia, finiquitos de trabajo. ¿Por qué no se pudo incluir trámites que tampoco se necesita tanto el criterio de un notario y que sí son los más utilizados y lo que llenan y copan las notarías? Yo creo que aquí hay que distinguir en dos aspectos. Este primer proyecto es un proyecto acotado, que como he señalado se refiere a ciertas declaraciones unilaterales, en que evidentemente no es necesario la concurrencia de un notario, que dé fe de que la persona que está haciendo esta declaración efectivamente la realizó. Y por tanto es un proyecto específico. Sí quiero destacar que el ministro Cordero le dio una importante celeridad. Ahora, eso no obsta que sea necesario modernizar una serie de otros procedimientos, pero aquí siempre hay que velar porque cuando, por ejemplo, se celebra un contrato en nuestro país, efectivamente, sobre todo exista un ministro de fe que acredite efectivamente la celebración de ese contrato y no se produzcan el día de mañana eventuales conflictos o complicaciones. Y por eso es muy importante establecer un balance adecuado en esa materia, porque en caso contrario se pueden generar problemas adicionales. Y también es muy necesario velar porque los aranceles que se cobran son efectivamente lo que establece la ley y no aranceles adicionales. Y ese, por tanto, es otro tema muy importante a tener a la vista. Ya, ¿eso se va a abordar en la reforma de las notarías que viene a continuación? Sí, hay una serie de otras iniciativas que están hoy día en tramitación y el gobierno, liderado por el ministro Cordero, va a impulsar una serie de modernizaciones en esa materia. Ministro, para terminar con el tema de las notarías, ¿a qué se debe que durante ya más de 2 décadas que se quiere limitar la tramitación en notarías y no se ha podido? Bueno, insisto que hay dos aspectos que son distintos. Uno tiene que ver con que se cobren efectivamente los aranceles que establece la ley a través del mecanismo de fiscalización correspondiente, y lo segundo dice relación con que cualquier modernización en esta materia tiene que garantizar algo que sí en Chile existe, y es que efectivamente cuando quien es la persona conforme a la ley para certificar que se ha celebrado un contrato o se ha realizado un determinado acto jurídico, efectivamente eso genere las condiciones suficientes para que haya credibilidad al respecto. Y creo que ese balance es muy importante siempre tenerlo presente. Ya, y finalmente hay hoy aranceles que son obligatorios y eso hoy no se están respetando. ¿Qué pasa en ese caso?
Bueno, ahí lo que corresponde es hacer una revisión respecto al mecanismo de fiscalización. Son las Cortes de Apelaciones las que fiscalizan el trabajo de los notarios, pero obviamente nos parece que es fundamental garantizar que los aranceles que se cobren son aquellos que efectivamente establece la ley. Muy bien, ministro, vamos a seguir hablando también de otros temas que están marcando la pauta y de inmediato le pregunto, ¿cómo descomprime el ambiente la renuncia que aceptó el presidente del subsecretario Fernando Arauz, teniendo en cuenta que usted tiene que negociar proyectos distintos con la misma oposición que está tan tensionada por este tema y que está poniendo en duda la gestión y pone también en duda la credibilidad del gobierno? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República ha tomado una decisión para reforzar el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud a través del reemplazo del subsecretario de Redes Asistenciales. Lo hace recurriendo a una persona de dilatada experiencia, que es Osvaldo Salgado, que ha tenido un desempeño en distintas responsabilidades dentro del sistema público de salud, por cierto, de la propia subsecretaría, que fue uno de los gestores de la nueva institucionalidad en su momento cuando ésta se creó y que por tanto conoce por dentro cómo trabaja el sistema y es una garantía de excelencia al momento de desarrollar una gestión que sin duda es importante para todas las chilenas y chilenos. Pero quiero hacer un distingo respecto de las acusaciones constitucionales que se anunciaron en su momento, que creo yo, y lo dije en su oportunidad, carecían de absoluto fundamento. Cuando se plantea que se va a acusar a la ministra exigiendo un determinado cambio de autoridad, la verdad es que la Constitución establece la acusación constitucional como mecanismo distinto. Y por tanto aquí hay una desviación de la finalidad del instrumento de la acusación constitucional y por eso nosotros fuimos enfáticos en su momento de que el anuncio de estas acusaciones carecía de todo fundamento, más aún cuando se hicieron públicos los argumentos utilizados por los parlamentarios para utilizar esta herramienta. Claro. Ahora valoramos, sí, en todo caso, que se haya manifestado la disposición de no insistir en una acusación que, insisto, carecía de todo fundamento. Eso es lo que le iba a decir, porque finalmente eran republicanos y no se habían sumado las bancadas de Chile Vamos, estaban ahí pensándolo y es lo que usted dice, habían puesto, claro, primero la petición del cargo de Fernando Arauz porque decían que la ministra no tenía responsabilidad en esto, que no tenía por qué pagar ella por este problema. ¿Y usted cree que esto ha minado Matilde, las confianzas? si me permite un punto, si me permite, yo quiero valorar a aquellos sectores de la oposición que en esto han sido responsables y que desde un principio manifestaron que no estaban disponibles a sumarse a una acusación carente de fundamento jurídico. ¿Cuántos debilita? Esperaría que primara siempre esa lógica de parte de todas las bancadas, es decir, que se actúe con un sentido de responsabilidad, más aún cuando hoy día el Ministerio de Salud tiene que estar abocado a enfrentar los desafíos que existen en el área, que todos sabemos cuáles son. Y por tanto, el debate político, la pelea chica, una acusación constitucional implica una distracción respecto a las autoridades que tienen que precisamente concentrarse en enfrentar estos desafíos. Por cierto, ¿cuán debilitada quedó la credibilidad del gobierno en cuanto a la gestión? Bueno, le insisto, el presidente tomó una decisión clara para reforzar los equipos y lo importante es, obviamente, que todos contribuyamos a que el trabajo de las instituciones esté a la altura de lo que las chilenas y chilenos demandan, particularmente el Ministerio de Salud. Y por eso me parece que no es constructivo, no contribuye al desafío que tenemos que determinadas autoridades tengan que distraerse en una pelea política que no da cuenta del desafío que estamos enfrentando actualmente. Por el contrario, lo que necesitamos es que las autoridades de salud se concentren en su tarea y por eso el reforzamiento de la subsecretaría a través del cambio anunciado por el presidente me parece que va en la senda de lo que se necesita. Ministro, y en cuanto a sus próximos desafíos, porque aquí vienen muchos. En principio viene la ley corta de ISAPRES que se tiene que seguir tramitando, está en el Senado, tiene que ahí ver cuáles van a ser las modificaciones que quieren proponer, pero también está este diálogo para el pacto tributario y también la reforma a las pensiones. Y quiero ir a eso fundamentalmente porque ha habido muchas críticas por parte de la oposición de que el gobierno está negociando o está conversando con líderes gremiales en torno a este pacto tributario y no dicen dónde se debe, que es en el Congreso con los diputados y con los senadores. Bueno, muy importante su pregunta porque lo que nosotros como gobierno vamos a impulsar es el diálogo con todos los actores para avanzar en iniciativas que mejoran la calidad de vida de las chilenas y chilenos que creemos que son imprescindibles. La reforma tributaria permite contar con recursos necesarios para enfrentar necesidades sociales. Pero adicionalmente el propio presidente Boric, y lo dijo en su mensaje el 1 de junio, nos interesa avanzar en un pacto fiscal
Por tanto, estamos hablando de un concepto mucho más amplio, que no solo implica aumentar la recaudación y avanzar en justicia tributaria, sino que también contribuir a un gasto más eficiente por parte del Estado, a monitorear los efectos de una eventual reforma, una vez que estas, esperamos, se apruebe y se implemente. Y también generar condiciones para que podamos avanzar una agenda de procrecimiento. Entonces, en ese contexto, nos parece que el diálogo tiene que desarrollarse con todo y todo. Y vamos a dialogar, de hecho lo hemos hecho, con los actores del mundo político. Pero también vamos a dialogar con los actores del mundo social. Claro, desde el mundo social también la forma de abordar un desafío de país. ¿Por qué no negocian con nosotros y negocian con los grandes empresarios? Las pymes han dicho eso también. Hubo una reunión muy buena del ministro Marcel con los representantes de las pymes. Y más bien las declaraciones fueron valorando el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno, por tanto, se ha reunido con todos y nos vamos a reunir con todos. Incluso en el ámbito político, a mí se ha preguntado si vamos a excluir a alguien. En absoluto, nosotros vamos a dialogar con todas las bancadas. Porque esperamos que todos se sumen al esfuerzo que implica una reforma de esta naturaleza, que es buena para el país. E insisto, de hecho, el ministro Marcel se reunió con los representantes del empresariado, pero también se reunió con los representantes de las pymes. Y vamos a profundizar ese diálogo. Y también lo vamos a hacer con los actores del mundo político, porque obviamente se tiene que construir una mayoría en el Congreso Nacional para avanzar en esta iniciativa, y eso implica dialogar con todos los actores. En definitiva, nadie será excluido del proceso de diálogo y esperamos que todos contribuyan a la construcción de la mayoría necesaria para hacer realidad una reforma que es buena para el país, que es buena para Chile. Insisto, que nos permite contar con recursos adicionales de carácter permanente para enfrentar necesidades permanentes de carácter social, pero también que nos permita avanzar en un pacto fiscal, que es un concepto mucho más amplio. Ya, y en cuanto a la reforma previsional que es tan urgente y hace tanto tiempo que se está discutiendo, la ministra Jara ha dicho ya, y lo ha dicho varias veces, que el tema de las cuentas nacionales no está ya contenido en la propuesta del gobierno. ¿Cuándo se va a presentar esta propuesta? Porque desde la oposición dicen que nunca han conversado con ellos y que necesitan básicamente conocer lo que está pensando el Ejecutivo. ¿Cómo viene esa conversación en cuanto a los tiempos, ministro? Bueno, la reforma previsional se está tramitando en la Cámara de Diputados. Y de hecho ya hubo una votación en general en la comisión y ahora se va a iniciar un tiempo más la votación en particular. Y si hay algo que ha hecho la ministra Jara es dialogar con todos los actores. O sea, si algo que caracteriza a la ministra Jara es dialogar, su voluntad de construir acuerdos amplios. Lo ha demostrado en reiteradas oportunidades. En ese contexto, nosotros como gobierno hemos señalado que tenemos que avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, que implique, aumentar el monto de las pensiones, pero no en varias décadas más, sino que lo antes posible. Y eso implica incorporar elementos de solidaridad a nuestro sistema que lamentablemente hoy día no están presentes. En ese contexto nosotros vamos a dialogar con todos los actores y vamos a escuchar las distintas miradas, porque es la única forma de construir la mayoría necesaria para aprobar una reforma de esta naturaleza. Pero esto hay que ser claro. El diagnóstico respecto a que las pensiones no permiten que los jubilados lleguen a fin de mes se tiene desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora no han prosperado los esfuerzos para reformar el sistema de pensiones. Y por eso nos parece imprescindible tomar conciencia del problema que se está enfrentando y que todos los actores concurran a un esfuerzo significativo que permita hacerse cargo del drama que viven los pensionados en nuestro país. Ya, ¿y qué le parecen las declaraciones, ministro? Cuenta con los herramientas. Las declaraciones de... Perdón, sí, quiero preguntarle por las declaraciones del jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, quien hoy hace pocas horas dice que me da la impresión que cuando el presidente habla es pura táctica y que así es muy difícil creerle cuando llama al diálogo. Y añade lo siguiente. Dice, en los hechos este gobierno no ha querido hablar de reforma tributaria, de reforma de pensiones, de sistema de salud. Son temas importantes, muy ideologizados, donde el gobierno tiene una mirada muy maximalista. Bueno, no comparto ese punto de vista y los hechos están a la vista, valga la redundancia. Veamos lo que pasó, por ejemplo, en el proyecto de 40 horas o en el proyecto de royalty, donde efectivamente el gobierno tuvo disposición de hablar con todos los actores y enriquecer los proyectos para que estos finalmente fueran aprobados. Obviamente no hubo unanimidad, porque en un país diverso y democrático no necesariamente va a ser posible conseguir la unanimidad, pero hubo un apoyo transversal y amplio. Y nosotros vamos a insistir en esa misma actitud
en esa misma voluntad de diálogo y de acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones y en la reforma tributaria, solo por citar algunos ejemplos. Y esperamos, obviamente, que todos los actores contribuyan a ese diálogo. Porque en caso contrario, el presidente nos interpeló el 1 de junio. ¿Vamos a seguir postergando estas necesidades indefinidamente? ¿No nos vamos a hacer cargo de los dramas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana? ¿O por el contrario vamos a actuar con la responsabilidad que implica generar buenos acuerdos para Chile? En materia de pensiones nos parece fundamental transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social. En todos los países del mundo la gente cuando jubila celebra. En Chile se deprime. ¿Por qué razón? Porque el sistema de AFP está muy lejos de garantizar pensiones con un monto medianamente razonable. Y en ese contexto nos parece que es imprescindible que todos contribuyamos a este esfuerzo y obviamente tenemos toda la disposición del mundo de enriquecer el proyecto incorporando distintas miradas. Ya está incorporado, porque no está incorporado, y eso, por favor, ministro, acláremelo, porque en el proyecto que se está debatiendo no está ya incluido esta, digamos, renuncia a las cuentas nacionales. Miren, lo que hemos señalado es que el proceso de diálogo se va a realizar directamente y no a través de los medios de comunicación. Y por tanto habrá que contrastar distintos puntos de vista. Insisto, el gobierno está convencido de que es necesario un cambio sustantivo en esta materia. Se realizó un proyecto muy, yo diría, sólido desde el punto de vista técnico, pero entendemos que para construir la mayoría necesaria hay que incorporar distintas miradas y ese proceso de diálogo, de hecho, ya se está realizando formalmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que es donde está radicado actualmente el proyecto. Claro, y ahí se lo pregunto... tienen representación los distintos partidos que tienen expresión en el Congreso Nacional, en el Parlamento. Ahora, cuestión distinta es que obviamente tenemos que generar una mayoría amplia en ambas cámaras para que se apruebe este proyecto y por tanto reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Claro, yo se lo pregunto y entiendo que no se negocia a través de los medios, pero es a través de los medios donde diputados y parlamentarios de la oposición expresan estas descalificaciones, por eso necesitaba preguntarle esa parte. Ahora, pasando a otro tema, porque dentro todavía no termina de negociarse y de aprobarse el tema del bono invierno. ¿Habrá bono invierno? ¿Cuándo se podría ya comenzar a pagar? Esa es una de las inquietudes de la población que efectivamente lo va a recibir sin tener que postular en el caso que se apruebe. Bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados un reforzamiento, podríamos decir, del bono invierno, que implica un aumento en su monto en 60.000 pesos. Actualmente tiene un monto aproximadamente de 74.000 pesos de fracción. Con esto se llega casi a los 135.000 pesos y esperamos que se apruebe lo antes posible. Se aprobó en la Cámara, ahora está en el Senado. Esperamos que sea ratificado por la Comisión de Trabajo y Hacienda del Senado y que podamos, en lo posible, en la próxima semana estar votando el proyecto en la Cámara de Diputados para que sea despachado, perdón, en el Senado, para que sea despachado y se pueda hacer ley. Esta es una iniciativa que beneficia a más de 1.600.000 personas. Estamos hablando de un número significativo de personas en nuestro país. Creemos que es una buena noticia y queremos también agradecer el apoyo transversal que tuvo en la Cámara de Diputados. Esperamos que tenga ese mismo apoyo transversal en el Senado de la República. Bien, también esperamos aquello. No debería haber problemas en el Senado, ¿no? No debería haber problema. Estamos hablando de las pensiones autofinanciadas que tienen un monto inferior a 200.000 pesos y fracción, sin considerar los aportes que puede haber por parte, por ejemplo, del aporte previsional solidario o que se aplique el mecanismo de la pensión garantizada universal. Estamos hablando además de pensionados de los distintos sistemas previsionales de nuestro país, las mutuales de empleadores, de la Ley de Centro del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Instituto de Seguridad Laboral, por cierto, la AFP, estamos hablando también del IPS, y creemos que de esa forma, bueno, es una buena noticia para las chilenas y chilenos. Esperamos que esta iniciativa sea aprobada lo antes posible. Quiero sí reiterar la voluntad constructiva que ha habido de parte de todas las bancadas y espero que la dinámica que se generó en la Cámara, que fue muy buena, se repita en el Senado de la República. Ministro, y finalmente, hoy día se ha anunciado que los gobernadores anuncian el rompimiento de diálogo con el gobierno luego de este proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados que busca cambiar a los delegados, cambiar el rol de los delegados, pero que en la práctica, dicen los gobernadores, es solamente un cambio de nombre, incluso les da más atribuciones y han pedido que el gobierno retire el proyecto.
¿Qué le puede decir usted a los gobernadores? Bueno, yo creo que siempre tenemos que promover el diálogo. Obviamente estamos en un país democrático donde cada uno puede determinar libremente la opción que tome ante estas controversias, pero me parece que el diálogo es positivo porque nos permite generar acuerdos. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos? Por un lado, avanzar en descentralización. Esto es muy importante. La descentralización permite que quien toma las decisiones sea quien vive en el territorio y por tanto conoce mejor que nadie la realidad de ese territorio. Y se ha avanzado en el último tiempo. Bueno, de hecho hoy día tenemos gobernadores regionales elegidos directamente por la ciudadanía. Pero adicionalmente necesitamos que aquellas políticas que son de carácter nacional cuenten con una arquitectura institucional que permita su aplicación efectiva a lo largo de todo el territorio. Y por tanto es necesario establecer la complementación en esa materia. Por un lado, gobiernos regionales, consejos regionales, gobernadores empoderados. Por otro lado, que políticas nacionales, por ejemplo en materia de seguridad, solo por citar un ejemplo, se implementen en todo el territorio nacional y que por tanto cuenten con esta mirada que es la mirada de país más allá de la mirada que existe en las regiones. Y eso es parte del debate que hoy día tenemos que generar para fortalecer el proceso de descentralización. Yo creo que este es un debate muy rico, muy necesario, muy importante. Y para ello, bueno, bienvenido al diálogo. Se requiere persistir en el diálogo para poder fortalecer nuestra arquitectura institucional para que el Estado finalmente sea más eficiente. Pero y claro, que los el Estado sea gobernadores más eficiente decidieron significa que romper el lo que diálogo. está radicado en las regiones se haga de buena forma y también aquello que requiere mirada nacional. Ellos deciden romper el diálogo porque parece que en una reunión con el subsecretario Cataldo se les explicó que no estaban los votos en el Congreso para aprobar una reforma distinta a la que se presentó el gobierno, quitándole atribuciones a los delegados. ¿Es así? Bueno, a ver, parte del diálogo corresponde a la delegación de atribuciones. Y el gobierno además presentó un proyecto de rentas municipales muy importante, regiones más fuertes, y que implica también un marco conceptual distinto respecto de las finanzas de los gobiernos regionales. Dota de mejores herramientas y vamos a avanzar en esa iniciativa. Entonces ahora se ha producido un debate respecto a una figura particular, cuál es el nombre que se le da, cuáles son sus funciones, pero insisto, aquí lo que se requiere es el diseño de una arquitectura que fortalezca el proceso de descentralización. Esto es muy importante, el gobierno está comprometido con una descentralización efectiva y que al mismo tiempo garantice que las políticas que requieren mirada nacional tengan una aplicación eficiente en el territorio. Finalmente, un Estado más eficiente. Y cuando hablamos de un Estado más eficiente estamos hablando de las instituciones de carácter regional, pero también del Estado nacional. Y eso implica un diseño, insisto, que está a la altura de lo que demandan los ciudadanos. Por tanto, tenemos que fortalecer ese proceso. Ese proceso se desarrolla con diálogo no solo con los gobernadores, también con los consejeros regionales. Y, adicionalmente, tenemos que ver cómo el Estado, en aquellas políticas que requieren mirada nacional, mirada de país y, por tanto, una coordinación que dé cuenta de esta mirada más amplia, se implementen adecuadamente en todos los territorios. Bien, ministro, vamos a ver si ese diálogo se da dentro de los próximos días, luego de esta decisión que tienen los gobernadores y que la presentaron hoy día. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde, aquí en Hoy es Noticia. Que tenga también una buena tarde, ministro. Muchas gracias. Igualmente, Matilde, que tenga usted un muy buen resto de jornada y también toda la semana. Le deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, ministro. Que esté bien. Buenas tardes. Nosotros